Bendiciones de lo alto para todos los que me escuchan en este día. Reciban un saludo de Shalom. Hoy hablaremos un poco bajo el tema La gracia no sustituye la Torah, la ley del Eterno. La Torah traducida como ley en todas las Biblias. Mas este término es solo una parte de su significado. Torah significa instrucción, enseñanza, dirección. En hebreo, el significado de las palabras proviene de una raíz. Torah en hebreo está compuesta por 4 letras leídas de izquierda a derecha, Hei, Resh, Bat, Tab, y esta palabra proviene de la raíz Yarad en la concordancia 3384, que significa lanzar, colocar, apuntar hacia una dirección exacta. En otras palabras, la Torah son las instrucciones que dan dirección a la vida del hombre. Al decir hombre también incluyo a la mujer. La Torah no fueron reglas o instrucciones que simplemente se le ocurrió a Moisés, siervo del Eterno. Leamos a Éxodo 34:27, Shemot en hebreo. Y dijo Yahweh a Moshe: escribe para ti estas palabras, porque sobre los dichos de estas palabras yo haré contigo un pacto y con Israel. La mayoría de las personas conocen estas palabras como los 5 primeros libros en la Biblia: Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Levítico, Vaikrat, Números, Bemidbar y Deuteronomio, Devarim. En el cristianismo, conocido como Pentateuco, una palabra de origen griego. Penta significa 5 y teuco, documento. Pero la Torah es más que un documento. Son los libros donde el Eterno dejó plasmadas sus instrucciones para que su pueblo la acatara. Practicarla, estar en el blanco, es el manual de vida para dirección e instrucción para nosotros mismos y nuestra descendencia. En hebreo, la palabra instrucción viene de la raíz sorat, que significa luz, del Strong 2:19. El libro de Segunda de Pedro 1:19, en hebreo Kefat Bet, nos dice: la palabra profética nosotros tenemos segura, a la cual ustedes deberían prestar atención, como a una lámpara que brilla en la oscuridad, hasta que amanezca y el lucero de la mañana se levante en sus corazones. El profeta en el libro de Isaías 49, Yeshayahu, habla de ser luz para las naciones. Pueden leer todo el capítulo, en especial el verso 6, donde hace referencia a nuestro Mesías. El libro de Mateo 5, 14 al 15 expresa: ustedes son la luz del mundo, un pueblo asentado sobre un monte no se puede esconder. También nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un tazón, sino la pone sobre la menorá, soporte de 7 luces, para que alumbre a todos en la casa. La Torah es luz, no se puede ocultar. El profeta en el libro de Isaías 8:20, Yeshayahu dice: a la Torah y el testimonio, si no hablan palabras conforme a esto, es porque no existe luz en ellos. Muchos se escudan diciendo que nuestro amado Mesías abolió la Torah, pero el libro de Mateo 5:17, Matitiyahu, expresa lo que nuestro Mesías habló, diciendo: no piensen que he venido a invalidar la Torah o las palabras de los profetas. No he venido para invalidar, sino para confirmarla. Confirmar la Torah no es quitarla. Nuestro Mesías sabía que los religiosos iban a señalarle como transgresor de la Torah, pues el pueblo judío no aceptaría a un supuesto transgresor de la Torah. El Mesías expresaba y se estaba haciendo famoso, lo cual los maestros de aquel tiempo no le gustaba ni tampoco le convenía.
Le acusaron de violar cosas que en realidad nunca fueron ordenadas por el Eterno, sino más bien por el maestro de Torá en aquellos tiempos. Mas el Mesías quería hacerle entender al pueblo. Le acusaron también de violar el reposo porque hacía el bien en ese día. En ese tiempo habían dos escuelas de Torá. Unos pensaban que se podía hacer el bien y otros no. Lamentablemente muchos creyentes creen que el Mesías sí violó la Torá deliberadamente, mas no es así. Habían leyes rabínicas, la cual decía que no se podía escupir en reposo. Eso no lo decía la Torá, como muchas otras cosas más, por lo que acusaban como transgresor a nuestro Mesías. El libro de Mateo 5:19 continúa expresando las palabras de nuestro Mesías diciendo: de manera que el hombre que rompa uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, y así enseñe a los hombres para hacerlo así como él, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y el que lo haga y lo obedezca, así lo enseñe a ellos, grande será llamado en el reino de los cielos. Mas a pesar de estas palabras del Mesías, las personas también se escudan con las palabras de Pablo, de Shaul, en su carta a los romanos, para decir que no estamos bajo la ley. Mas para entender lo que Pablo expresa tenemos que leer el contexto, no solo un solo verso. Recordemos que en 2 de Pedro 3:16 se nos dice que las palabras de Pablo son difíciles de entender y que serían torcidas el resto de las escrituras para su perdición. Leamos a Romanos 6:1, Romín en hebreo. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? Aquí miramos que Pablo habló de pecado. Seguimos con el segundo verso, el 2. Yahweh no lo permita. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en él? El 6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado junto a él para que el cuerpo del pecado pueda ser eliminado y a fin de no ser esclavizado más por el pecado. Pablo sigue refiriéndose al pecado. Miremos el verso 10. Porque en su muerte murió al pecado una vez, pero la vida que vive en él, la vive para Yahweh. El verso 12 nos dice: por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales y los siga obligando a obedecer los deseos de sus corazones. Ahora sí nos vamos al versículo estrella, que es el verso 14, Romanos 6:14. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque ustedes no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya leímos todo el contexto y claramente se mira que Pablo no se refería a la Torá del Eterno, sino a la ley del pecado. Voy a leer otra traducción de este mismo verso que lo explica mejor. Nos dice: pues el pecado no tendrá autoridad más sobre ustedes, porque ustedes no están sin Torá o instrucción y gozan de la gracia. Seguimos leyendo a Pablo en Romanos 7:22. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh. Romanos 8 del 1 al 2. Pablo dice: por lo tanto, no hay culpabilidad para los que en el Mesías caminen no en la carne, sino de acuerdo al Espíritu, porque la Torá del Espíritu en el Mesías, en el Mashiach, la cual produce vida, me ha libertado de las normas del pecado y muerte. Una vez más, Pablo confirma que se refería a la ley del pecado y no a la Torá como muchos hoy afirman. El libro de Primera de Juan 3:4 afirma: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y la pregunta sería: ¿cuál ley?
si miramos que Pablo hablaba de ley oral, de pecado y obras, pues Juan se refería a la Torá en este verso. Pecar es transgredir la Torá del Eterno. La gracia es ya no estar bajo la ley del pecado. Que el Eterno Elohim de Israel te guarde, te bendiga y te conceda Shalom.